Hay errores gramaticales que duelen poco, pero hay otros que me hacen rechinar los dientes y me alteran un poco el ritmo cardíaco. Cuando escucho a alguien decir hubieron muchas personas o habían 3 casas, se me estremece la columna vertebral y me obliga a elegir entre enojarme o respirar hondo. Si eres de los que has dicho una frase como esta, quédate. Te puede interesar lo que estoy por contarte. Estás escuchando Del Buen Escribir, un lugar donde encontrarás información, recomendaciones y reflexiones sobre el vastísimo mundo de la lengua escrita. Soy Carolina González Arias, periodista, escritora y correctora de textos. Puedes encontrarme en Instagram como @carolinaescribe y @delbuenescribir. ¿Me acompañas? No importa cuándo escuches esto, siempre será cierto. El verbo haber, cuando es impersonal, no tiene plural. Lo voy a repetir para que no quede duda. El verbo haber, cuando es impersonal, no tiene plural. Y no es que tenga ganas de fastidiarte, ni esté montándome en la ola de una moda. Es que el uso del verbo haber tiene una lógica muy interesante, y cuando la entiendes, ya no se te olvida más. Abróchate el cinturón, porque te voy a explicar de la manera más sencilla posible por qué el verbo haber no tiene plural. Te juro que voy a hacerlo sin tecnicismos innecesarios y sin complicaciones gramaticales. Pero vamos a comenzar por el principio. El verbo haber puede actuar de 2 maneras, como verbo auxiliar o como verbo impersonal. Cuando actúa como auxiliar no hay pelea ni confusión. Simplemente es cuando el verbo haber va pegadito a otro verbo para construir los tiempos compuestos. Cuando dices, por ejemplo, he escrito, hemos llegado, habían salido, habíamos comido. En esos casos el verbo sí cambia porque acompaña a alguien que hace algo. Todo en orden, no hay problema, nadie se altera. Lo interesante comienza cuando haber deja de ayudar a otro verbo y se queda solo en la frase para actuar de modo impersonal. Y aquí es donde comienza la confusión y la razón de este episodio. Escucha estas frases. Hay una silla, hay 1000 mesas, había muchas historias. En esas frases, el verbo haber no funciona como un verbo normal, de esos que tienen un sujeto que ejecuta una acción. Solamente está diciendo que algo existe. No es que la mesa haga algo, no es que las sillas bailen, no es que las historias se levanten y caminen. Están y punto. Cuando un verbo actúa de esa manera, se dice que es un verbo impersonal. Por ejemplo, cuando dices llueve, ¿quién está lloviendo? Nadie. Simplemente llueve. Es un fenómeno que ocurre. Punto. Ese es un verbo impersonal. Y esto es clave. Subráyalo mentalmente. Es impersonal porque no tiene sujeto. Aquí suele saltar una confusión. Te podrás preguntar, pero si hay muchas personas, ¿no son ellas el sujeto? La respuesta simple es no. En la frase había muchas personas en la sala, ese muchas personas no es el sujeto. Es el complemento directo, es lo que existe, pero no es quien realiza la acción. Sí, ya sé, esto te suena a clase de castellano en segundo año, pero no. Quédate conmigo un segundo, que esto se vuelve interesante. Como siempre te dijeron tus maestras, el sujeto de la oración es quien realiza la acción. Ahora, analiza un poquito. En la frase, había muchas personas. ¿Quién realiza la acción de haber? Nadie. No hay nadie que esté habiendo personas. Simplemente se expresa su existencia. Se señala que existían muchas personas en ese lugar. Por eso el verbo siempre va en singular. Hay, había, hubo, habrá, habría. Siempre. Aunque lo que venga después sea más de uno. Quizás puedes decirme que decir hubo 1000 personas te suena raro, que te suena a que estás hablando mal. Y yo te digo que no estás hablando mal. Lo que pasa es que la mayoría de las personas lo está diciendo mal. Y no te hablo de tu vecina o el niño de la esquina. Es que lo escuchas en las noticias, en internet y en muchos escenarios más. Pero el que todo el mundo lo diga así, no lo hace correcto. Otra duda que seguramente tendrás es por qué si no tiene plural,
tanta gente dice habían y hubieron. Lo que pasa es que nuestro cerebro siempre busca la lógica. Y la lógica más rápida es, si son muchas, el verbo debería ir en plural. Estamos acostumbrados a que si hay uno es singular y si hay muchos es plural, ¿verdad? Es algo automático. Pero la lógica gramatical en este caso va por otro carril. Porque en había muchas personas, no es que las personas hagan algo, como te dije anteriormente. No están actuando, no están llegando, no están entrando ni gritando. Solo están existiendo. No quiero que te vayas de este episodio con una ensalada mental. Por eso te voy a dar un tip para que sepas cuándo haber está en modo impersonal. Si puedes cambiar el verbo haber por el verbo existir, significa que está usado de modo impersonal. Por ejemplo, puedes decir había muchas personas en la sala o existían muchas personas en la sala. Puedes decir hay 3 problemas o existen 3 problemas. Si te das cuenta de que no puedes preguntar quién al verbo, es que no hay sujeto. Y cuando no hay sujeto, no hay plural posible. Por eso, permíteme recordarlo nuevamente. Cuando haber se usa como verbo de existencia, es siempre singular, siempre, sin excepciones. El uso más clásico de este plural inexistente de haber es el hubieron. Hubieron es como una criatura mitológica. Todo el mundo la menciona, pero no existe. Se dice hubo, aunque sean 20 errores, 30 llamadas o 100 excusas. ¿Se va a acabar el mundo si la gente sigue diciendo hubieron o habían? Absolutamente no. Pero no por eso deja de ser importante que nos comuniquemos bien, que hablemos con precisión y con atención al detalle. Por eso cuando entendemos por qué haber no tiene plural, comprendemos que no es una regla arbitraria, sino que es una norma coherente y llena de sentido. Conocerla te da una ventaja muy importante, porque el lenguaje es herramienta, y una herramienta bien afilada y bien usada siempre se nota. Se nota cuando escribes un correo, cuando envías un informe, en un texto, en un post, en cómo suenas cuando hablas. Estoy segura de que la próxima vez que estés a punto de decir hubieron muchas personas, te pararás un segundo, sonreirás y dirás hubo muchas personas, porque lo sabes. Y porque escribir bien y hablar bien no es un lujo, es una forma de conectar y de dejar huella. Llegó la hora de despedirnos. Por favor, si llegaste aquí de casualidad, no sigas dejando las cosas al azar y suscríbete. Si te gustó del buen escribir, compártelo con tus amigos. Si quieres saber más sobre mis servicios de corrección, edición y mentorías individuales, te espero en mi página carolinagonzalezarias.com. Gracias por escucharme. Te espero en la próxima edición.